vimos algún movimiento en redes sociales de diferentes grupos que opinan sobre el retiro del proyecto de ley que habían presentado pues, los sindicatos de bomberos oficiales con el apoyo del senador Gallo, proyecto de ley que algunos consideraban, o muchos consideramos que tenía algunas situaciones de inconstitucionalidad y de impacto fiscal que no permitirían su paso, su tránsito legislativo. Pues esto ocurrió, senador Gallo terminó retirando el proyecto y entonces vuelve el enfrentamiento. O sea, veía algún comentario donde alguien decía, no, es que 25 cuerpos de bomberos oficiales no iban a pasar por encima de 800 cuerpos de bomberos voluntarios. Y pues nosotros no podemos llegar a ese nivel de enfrentamiento, de división. Nosotros somos bomberos de Colombia y como bomberos de Colombia pues no importa desde qué sector estemos prestando nuestro servicio, simplemente lo que debe importar es que somos bomberos. Si en algún evento la situación se sale de control, se agrava la situación por ejemplo, en un control de incendios, las quemaduras duelen lo mismo en un bombero oficial que en un bombero voluntario o que en un bombero aeronáutico. Entonces nosotros no podemos hablar de que el proyecto de los bomberos oficiales que afectaba a los bomberos voluntarios. No, fue un proyecto de ley que se presentó de pronto hasta con razón. Hay situaciones bastante cuestionables en los bomberos de Colombia. El vocero de los sindicatos, el bombero Diego Valencia, se refería a empresarios de bomberos voluntarios y el tema aplica en algunos casos, no en todos. Hay cuerpos de bomberos voluntarios donde se presta el servicio con todo el marco de la ley y sí hay cuerpos de bomberos voluntarios donde prácticamente es una empresa arropada bajo el manto de la entidad sin ánimo de lucro. Eso es verdadero, pero es que eso no se soluciona, esos eventos dañinos para la actividad bomberil no se solucionan haciendo una nueva ley donde se va a escribir lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque todo el problema de bomberos de Colombia es que se crearon unas CESAL, los cuerpos de bomberos son empresas sin ánimo entidades sin ánimo de lucro, y no se les puso ningún control. Todas las CESAL tienen una entidad que las va a controlar, Superintendencia de Solidaria, tenemos entes que controlan las juntas de acción comunal, bueno, pero a los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia no, porque la ley 15, por lo menos la ley 1575, dice en el artículo 24, la Dirección Nacional de Bomberos ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los cuerpos de bomberos. El proyecto de ley que se presentó, que recién se retira, decía lo mismo. La Dirección Nacional de Bomberos ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre los cuerpos de bomberos. Hasta ahí, eso siempre va a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque es que las funciones de inspección, vigilancia y control las tiene que reglamentar el Congreso. Porque es que usted inspecciona de pronto, pero hacer vigilancia y control, ya la actividad como de vigilancia y control ya tiene que ser reglamentado, porque es que usted cómo controla una entidad a la que usted no puede sancionar, ¿qué control le hace ahí? O cómo le vigila el cumplimiento de normas si cuando usted vea que las normas están incumplidas usted no lo puede hacer, no le puede hacer nada. Entonces ahí tiene que haber una actividad sancionatoria
y esa actividad sancionatoria solo la puede regular el Congreso de la República. O el Congreso de la República tiene que decir expresamente: le doy facultades al presidente de la República o al gobierno nacional para que reglamente esas funciones de inspección, vigilancia y control. Es la única forma de que de pronto esa palabra que utilizó Diego Valencia de empresarios de bomberos desaparezca. ¿Por qué? Porque ahí sí llega una Dirección Nacional de Bomberos con unas dientes, por decirlo algo, y le va a decir: oiga, señores, que usted aquí tiene una empresa, usted está manejando esto como un negocio privado, y ya podría haber alguna mejora en ese sentido. Pero de resto no, de resto podemos hacer una ley, la 1575, reformarla con la ley que presentan los bomberos oficiales y luego volver a presentar otra ley, y así sucesivamente. Y mientras el Congreso de la República no diga qué es inspección, vigilancia y control, pues no pasa nada. Todo va a seguir igual. Entonces, más que presentar leyes, habría que acudir ante el Congreso a decirle: oiga, por favor, reglamente lo que falta. Otro tema álgido, pues, era la Escuela de Bomberos. Oiga, la Escuela de Bomberos, la Escuela Nacional de Bomberos, se contempló desde la ley 1575, artículo 46, la profesionalización de bomberos. Dice: se profesionalizarán los bomberos y se crearán las escuelas. No se ha hecho. O sea, ya está. ¿Para qué hacemos otra ley que lo vuelva a decir si no hay quien lo desarrolle? Entonces, simplemente es decirle: oiga, señor, ahí ya no es Congreso, ahí ya está la ley, es que haya un director que diga: oiga, voy a hacer cumplir esta ley, voy a desarrollar este artículo 46. Y listo, es simplemente eso. La profesionalización de los bomberos oficiales se quejan de que el rango que tienen los cargos de bomberos los tienen en el nivel asistencial y ahí no tienen las garantías que requieren. Entonces, en el proyecto de ley se buscaba elevar ese rango a nivel técnico para que haya algunas prerrogativas que les favorezcan, pero tampoco era ese el camino. Ahí sí hay que hacer un proyecto de ley, pero es un proyecto de ley que diga que la actividad que ejercen los bomberos en Colombia es una profesión. Yo había hecho ya otro video sobre la profesionalización de los bomberos, sobre la profesión de bomberos, donde señalaba cómo actividades como el corredor de seguros, el agente de viajes, el agente de turismo, tienen tarjeta profesional porque hay una ley que establece que eso es una profesión. Entonces, nosotros necesitamos una ley que diga que el ejercicio de bombero es una profesión y que para ejercerlo se requiere tarjeta profesional. Sencillo. Y si tuviéramos esa ley de profesionalización de bomberos, de la profesión de bomberos, si tuviéramos la ley que reglamenta qué es la inspección, vigilancia y control, o que le da facultad al gobierno nacional para que la reglamente expresamente, estableciendo marco sancionatorio, todo lo que corresponde, y a eso le sumamos un director que tenga claro que no llega ya a repartir recursos, que ese es el problema. De pronto el director considera que llega ya a mirar los proyectos que presentan los cuerpos de bomberos y a entregarles que el camión, que los EPP, que equipos para incendios forestales, y entonces se hace la lista de mercado, que necesitan, y buscan proveedores, y a veces con alguna intención aparte de entregar los EPPs, intenciones personales, y por eso se ha ido perdiendo credibilidad la actividad de los bomberos de Colombia, porque de bando a bando de los oficiales consideran que hay absoluta corrupción en los bomberos, en los cuerpos de bomberos oficiales, que hay absoluta corrupción en el manejo de los cuerpos de bomberos voluntarios. Los cuerpos de bomberos voluntarios consideran que
que en los cuerpos de bomberos oficiales también lo hay, y desde abajo los cuerpos de los bomberos en total consideran que la corrupción está en la Dirección Nacional de Bomberos. Y esta situación no se puede remediar, como le digo, presentando proyectos de ley tras proyecto de ley. Aquí se necesita hablar un solo idioma de los bomberos de Colombia. Las normas, como están, pueden beneficiar a todos los cuerpos de bomberos por igual, y simplemente se necesita es desarrollar la 1575 en los dos puntos que les digo: profesionalización de los bomberos, inspección, vigilancia y control, y un buen director. Un director que le quepa en la cabeza qué se puede hacer, qué no se puede hacer, desde el punto de la Constitución Nacional y de la prestación de un excelente servicio a la ciudadanía. Porque es que en últimas no es solo mirar el beneficio de los bomberos, lo obvio es indispensable, nosotros no podemos trabajar en contra de los bomberos, sino para un beneficio de los bomberos, pero ese beneficio no se puede hacer de espaldas a la prestación de un excelente servicio a la comunidad. O sea, la protección y vida de la vida y bienes de los ciudadanos colombianos, de los riesgos de incendios, el rescate en todas sus modalidades y la atención de residentes con materiales peligrosos se debe prestar de manera eficiente, oportuna, excelente, sin importar el tipo de bomberos que va a atender la emergencia, pero y dándole beneficio económico a los bomberos. La tercerización que habla Diego Valencia, de que de pronto los cuerpos de bomberos voluntarios se utilizaban para desfavorecer a los bomberos voluntarios, que se les hace trabajar de jornadas laborales completas y les dan una bonificación. Eso es cuestión de aplicar el contrato realidad que habla la jurisprudencia colombiana. El Código Sustantivo de Trabajo es claro para todos, entonces es simplemente aplicar, no es que se necesiten leyes. El problema de Colombia es eso: cuando pasa algo, inmediatamente se piensa sacar una ley, siempre, y otra ley, y otra ley, y entonces nosotros tenemos cualquier cantidad de leyes que terminan en letra muerta, como se dice en el argot jurídico. Esa ley se expidió, pero no se aplicó, no hubo un doliente que la aplicara. Entonces, bueno, celebro en buena hora que se haya retirado ese proyecto, porque en realidad desde el principio se advirtió, tenía situaciones inconstitucionales, era un proyecto que discriminaba, acentuaba la división entre los cuerpos de bomberos, cuando lo que debemos buscar es la unión, es un solo lenguaje, es mirar cómo favorecemos a los bomberos oficiales en su deseo legítimo de pertenecer a una carrera bomberil, a una carrera administrativa, que no se les desconozca su tiempo de servicio, su experiencia, que su experiencia tenga algún peso en el momento de ejercer de presentarse en el concurso, o incluso que se les pueda mirar cómo se les convalida tiempo de experiencia por punto en el concurso. Bueno, situaciones de estas que se pueden hacer, se pueden lograr sin necesidad de atacar al bombero voluntario, sobre todo porque son los 100 años de tradición, más de 100 años de tradición del bombero voluntario, que no puede desaparecer de un plumazo por una ley del Congreso de la República, y sé que los señores legisladores no lo van a hacer. Entonces, esperemos que se enrute el rumbo de los bomberos de Colombia, se fije un nuevo rumbo. Habrá un momento en que llegue un director nacional que pueda hacer la labor de generar nuevas dinámicas, que se olvide
de la sola contratación y asignación de recursos. Ese es un punto secundario, eso se le debe dejar al final, su director financiero, bueno, a mandos medios, pero el director nacional de bomberos debe estar con la cabeza suficiente para generar las dinámicas que se requieren para llevar a los colombianos un excelente servicio.